Te doy la bienvenida al podcast Tarot Evolutivo, Conciencia y Proceso Interno. Soy Nuria Casademón, coach transpersonal, creadora del método evolutivo integrado, MEI, formadora en Tarot Evolutivo y acompañante de procesos de duelo desde la conciencia. Este es un espacio de reflexión profunda donde el tarot se entiende como un lenguaje de conciencia, no como predicción. Aquí no hablamos de respuestas rápidas ni de soluciones mágicas. Hablamos de procesos internos, de responsabilidad personal y de comprensión encarnada. Si has llegado hasta aquí, probablemente no estás buscando entretenimiento espiritual, sino entenderte mejor y reordenarte desde dentro. Y el episodio de hoy lo he titulado La herida del rechazo. En el episodio anterior hablábamos de lo que ocurre cuando empiezas a dejar de adaptarte en tus relaciones, de lo que implica empezar a estar más presente, más claro, más tú. Y eso nos lleva directamente a un punto muy concreto del proceso personal. Porque en el momento en el que empiezas a mostrarte de forma más auténtica, surge algo que muchas personas conocen bien, aunque no siempre lo nombren. El miedo al rechazo. No como una idea abstracta, sino como una experiencia muy real. Una sensación que puede manifestarse en lo cotidiano, en una conversación, en una decisión, en una forma distinta de posicionarte. Y lo más importante es entender esto desde el principio. El rechazo no duele solo por lo que ocurre fuera, duele por lo que activa dentro. Porque cuando una persona siente rechazo, no está reaccionando únicamente al momento presente. Está conectando muchas veces, sin darse cuenta, con experiencias anteriores que dejaron huella. Momentos en los que no fue vista, en los que no fue validada, en los que sintió que para ser aceptada tenía que cambiar algo de sí misma. Y ahí es donde empieza a construirse una dinámica muy concreta. Una parte de ti aprende que mostrarse tal cual es puede tener un coste. Entonces se adapta, se regula, se contiene. No como una decisión consciente, sino como una forma de proteger el vínculo. Esto es especialmente frecuente en personas de responsabilidad, personas que lideran, que sostienen, que toman decisiones importantes, personas que han aprendido a gestionar entornos complejos, pero que en lo emocional siguen operando desde patrones muy antiguos. Patrones que tienen que ver con evitar el conflicto, con no incomodar, con no exponerse demasiado. Y esto funciona. Permite mantener relaciones, permite sostener estructuras, permite seguir adelante. Pero también tiene un precio. Porque cuando evitas el rechazo a cualquier coste, acabas alejándote de ti. Y hay algo que muchas veces pasa desapercibido. Un tipo de desgaste que no siempre se reconoce. No es un dolor evidente, no es una ruptura clara, es algo más sutil. Es la sensación de no poder ser del todo tú, de estar en vínculos, pero midiendo constantemente lo que dices, lo que muestras, lo que expresas. Y con el tiempo, eso también genera un proceso interno. Un tipo de duelo, no por lo que has perdido fuera, sino por las partes de ti que han quedado en segundo plano para poder encajar. Por eso, cuando hablamos de la herida del rechazo, no estamos hablando solo de lo que otros hacen. Estamos hablando de cómo esa experiencia ha ido configurando tu forma de estar en el mundo y de cómo, sin darte cuenta, puedes seguir condicionando tus decisiones, tus relaciones y tu forma de vivirte a ti mismo. Porque el rechazo no siempre te aleja de los demás. A veces lo que hace es alejarte de ti.
Si el rechazo deja huella, es importante entender cómo se forma esa huella y por qué sigue teniendo tanto peso en la vida adulta. No se trata solo de lo que ocurrió, se trata de lo que interpretaste en ese momento. Cuando una persona vive una experiencia de rechazo, especialmente en etapas tempranas, no tiene la capacidad de analizarla con distancia. No piensa, esto le pasa al otro, o esto es una circunstancia concreta. Lo que ocurre es algo mucho más directo. Lo lleva a lo personal. Hay algo en mí que no está bien. Así como soy, no es suficiente. Para que me quieran, tengo que cambiar. Y aunque estas ideas no se formulen con palabras, se integran, se quedan dentro. Empiezan a construir una forma de percibirte y de relacionarte. A partir de ahí, muchas decisiones empiezan a organizarse alrededor de esa herida. No de forma consciente, pero sí constante. Empiezas a ajustar tu comportamiento para evitar volver a sentir eso. Te anticipas, te adaptas, te contienes. Con el tiempo, esto termina convirtiéndose en una forma de estar en el mundo, en una forma que desde fuera puede parecer muy funcional. Personas responsables, resolutivas, que no generan conflicto, que saben sostener. Pero por dentro, el movimiento es otro. Hay una vigilancia constante, un medir lo que dices, un filtrar lo que muestras, un controlar cómo puedes ser percibido. Y eso cansa, porque no es natural. Es un esfuerzo sostenido en el tiempo. Además, hay algo importante que ocurre cuando la herida del rechazo no se revisa. Tiende a proyectarse en el presente. Es decir, situaciones neutras o ambiguas pueden vivirse como rechazo. Un silencio, una respuesta breve, un cambio de actitud en el otro y automáticamente algo dentro se activa. No tanto por lo que está pasando, sino por lo que recuerda. Por eso muchas personas viven relaciones con una intensidad emocional que no siempre entienden. Reacciones desproporcionadas, inseguridad en momentos concretos, dificultad para sostener la incertidumbre. Y detrás de todo eso, muchas veces, no hay un problema actual. Hay una herida antigua que sigue buscando ser reconocida. En este punto entra otro elemento clave, el duelo. Porque cuando empiezas a ver con claridad cómo te has ido adaptando para evitar el rechazo, también aparece una toma de conciencia. La de todo lo que no pudiste ser en determinados momentos. La de todo lo que no expresaste. La de todo lo que contuviste. Y eso también necesita un espacio. No para quedarte ahí, sino para integrarlo. Porque solo cuando esa parte de tu historia se reconoce, deja de condicionar tu presente con la misma intensidad. Y desde ahí, poco a poco, empieza a abrirse otra posibilidad. Relacionarte sin tener que protegerte constantemente. Estar sin tener que adaptarte en exceso. Y empezar a construir vínculos desde un lugar más real y más propio. Cuando empiezas a tomar conciencia de cómo opera la herida de rechazo, algo empieza a moverse. No de forma inmediata, no de forma radical, pero sí de forma real. Empiezas a darte cuenta de cuánto te estás conteniendo, de cuándo suavizas lo que quieres decir, de cuándo priorizas encajar antes que expresarte. Y poco a poco aparece una posibilidad distinta, la de empezar a ser más honesto contigo. Porque aquí es donde muchas personas se encuentran con una dificultad que no siempre esperaban. Porque dejar de protegerte del rechazo no significa que el rechazo desaparezca.
significa que empiezas a relacionarte con él de otra manera. Y eso, al principio, incomoda, porque te expones un poco más a decir cosas que antes callabas, a poner límites que antes evitabas, a sostener tu posición, aunque no siempre sea bien recibida. Y en ese proceso puede ocurrir algo importante, que algunas respuestas del entorno no sean las que esperabas, que haya distancia, que haya incomodidad, que haya incluso rechazo real. Aquí se activa el punto clave de este episodio, porque la cuestión no es evitar que eso ocurra, la cuestión es cómo te posicionas tú frente a eso. Si cada vez que aparece una reacción incómoda vuelves a adaptarte, el patrón se refuerza. Pero si logras sostenerte, aunque no sea perfecto, algo diferente empieza a construirse dentro de ti. Una referencia interna más sólida. Una forma de estar que no depende exclusivamente de la aceptación externa. Esto es especialmente relevante en personas de responsabilidad, personas que lideran, que toman decisiones, que están expuestas, porque durante mucho tiempo han aprendido que mantener el equilibrio implica no incomodar demasiado. Pero cuando empiezan a integrar su propia verdad emocional en su forma de relacionarse, ocurre un cambio importante. Ya no necesitan ser aceptadas a cualquier precio. Pueden sostener desacuerdos, pueden asumir que no todo el mundo va a responder igual, pueden permitirse no encajar en todos los espacios. Y eso no debilita su posición, la fortalece, porque deja de estar basada en la adaptación constante y empieza a apoyarse en la coherencia. Esto no significa volverse rígido, ni dejar de tener en cuenta al otro. Significa incluirte a ti en la ecuación. Y esto, aunque libera, también implica un proceso, porque en ese camino aparece algo inevitable, el duelo. El duelo por las relaciones que cambian, por las dinámicas que se transforman, por la imagen que otros tenían de ti. Y en algunos casos, el duelo por vínculos que ya no pueden sostenerse desde este nuevo lugar. Aceptar esto no es fácil, pero es parte de la madurez emocional. Porque llega un momento en el que la pregunta deja de ser ¿cómo evito el rechazo? Y pasa a ser ¿cómo puedo estar en mis relaciones sin dejar de ser yo? Y ahí empieza un cambio mucho más profundo. Un cambio que no tiene que ver con controlar lo que ocurre fuera, sino con sostener quién eres tú dentro de ello. Llegados a este punto, quiero proponerte algo sencillo. No es una técnica compleja, no necesitas experiencia previa, solo un momento de honestidad contigo. Pero antes, una indicación importante. Si estás conduciendo, caminando, en el tren, en el metro, no intentes hacer este ejercicio ahora. Puedes seguir escuchando el episodio con normalidad. En la descripción encontrarás también las preguntas para hacerlo más tarde con calma. Aquí no se trata de hacerlo rápido, se trata de hacerlo con presencia. Si puedes hacerlo ahora, busca una posición cómoda. No es necesario cerrar los ojos si no quieres. Permite que tu atención se dirija durante unos instantes hacia adentro. Empieza con algo muy simple. Observa tu respiración, sin cambiarla, sin forzarla. Solo date cuenta de que estás respirando. Inhala. Exhala. Y ahora dirige tu atención hacia una primera pregunta.
No intentes responderla con la mente. Solo deja que aparezca lo que tenga que aparecer. La pregunta es esta. ¿En qué situaciones siento miedo a ser rechazado? No hace falta que sea algo evidente. Puede ser en el trabajo, en una conversación concreta, en un tipo de relación. Observa qué surge. Tal vez una imagen, tal vez una sensación, un recuerdo. No lo analices. Solo reconócelo. Ahora una segunda pregunta. ¿Qué parte de mí tiendo a ocultar para evitar ese rechazo? ¿Tal vez tu opinión? ¿Tal vez tu sensibilidad? ¿Tal vez tu forma de pensar? Permite que la respuesta aparezca sin forzarla. Y ahora una tercera. ¿Cómo suelo reaccionar cuando percibo que puedo no ser aceptado? ¿Me callo? ¿Me adapto? ¿Evito el conflicto? Observa tu forma de responder, sin juicio, solo con claridad. Y ahora una última pregunta. ¿Hay algún duelo en mi vida relacionado con sentir que no fui aceptado como era? Tal vez en la infancia, en una relación, en un entorno donde no pudiste ser tú. No necesitas entrar en la historia, solo reconocer si eso está ahí. Porque muchas veces la herida del rechazo no es solo un recuerdo. Es una experiencia emocional que quedó sin integrar. Y cuando empieza a tener espacio, algo dentro se relaja. No porque desaparezca de golpe, sino porque deja de operar en silencio. Si al hacer este ejercicio sientes que algo se mueve, date tiempo. Algunas cosas necesitan ser miradas poco a poco y en ocasiones también necesitan ser acompañadas. Si estás en un momento en el que este tema tiene peso en tu vida, en la descripción de este episodio tienes mis formas de contacto. Acompaño procesos donde lo emocional, lo relacional y el duelo se entrelazan para que puedas comprender lo que te pasa sin perderte dentro de ello. A veces tener un espacio donde poner palabras a lo que sientes cambia completamente la forma en la que lo sostienes. Hay algo que suele no decirse cuando hablamos del rechazo, y es que la herida no desaparece porque la entiendas. Se transforma cuando dejas de organizar tu vida alrededor de evitarla. Durante mucho tiempo, sin darte cuenta, muchas decisiones se han tomado desde ahí, desde intentar no incomodar, desde no exponerte demasiado, desde asegurar el vínculo, aunque eso implicara dejarte en segundo plano. Y eso tiene sentido. Fue una forma de protegerte. Pero llega un momento en el proceso personal en el que esa estrategia empieza a quedarse pequeña. Ya no encaja con lo que ves. Ya no encaja con lo que sientes. Ya no encaja con la forma en la que quieres habitarte. Ahí aparece una oportunidad, no de evitar el rechazo, sino de relacionarte con él de otra manera. Dejar de interpretarlo como una confirmación de que hay algo mal en ti y empezar a verlo como una parte natural de cualquier vínculo real. Cuando eres tú, no todo el mundo va a encajar.
Y eso no es un error, es un filtro, un ajuste, una forma de que las relaciones que permanezcan lo hagan desde un lugar más honesto. Pero para que eso ocurra, hay algo que necesitas sostener. El duelo por la necesidad de ser validado constantemente, el duelo por la imagen que otros tenían de ti, el duelo por los espacios donde encajabas, pero no eras del todo tú. Aceptar eso no es cómodo, pero es profundamente liberador. Poco a poco dejas de depender tanto de la respuesta externa y empiezas a construir una referencia interna más clara, más estable, más tuya. Y desde ahí algo cambia en tu forma de relacionarte. Ya no necesitas adaptarte continuamente. No necesitas medir cada palabra. No necesitas sostener vínculos que te alejan de ti. Puedes vincularte, pero sin desaparecer. Si estás en este punto, es importante que lo tengas claro. No estás haciendo algo mal. Estás saliendo de una forma antigua de protegerte. Y ese proceso necesita tiempo, comprensión y, en muchos casos, acompañamiento. Si sientes que este tema está presente en tu vida, en la descripción de este episodio tienes mis formas de contacto. Y si este espacio te aporta, puedes seguir el podcast en la plataforma en la que estás escuchando para no perderte los próximos episodios. Además, si en algún momento sientes que este contenido tiene un valor real para ti, también encontrarás la forma de apoyarlo en la descripción del episodio. Ahora, antes de cerrar, quédate con una idea sencilla. El rechazo no define quién eres, pero sí puede definir cómo te has estado relacionando contigo hasta ahora. Y ahí es donde empieza el cambio. En el próximo episodio vamos a entrar en otro punto clave de este proceso. Porque cuando una persona deja de sentir, no es porque no tenga emociones. Es porque en algún momento aprendió a desconectarse. De eso hablaremos en el episodio número 12. Anestesia emocional. ¿Por qué te apagas? Gracias por estar aquí, por escucharte y por darte el tiempo que este proceso merece. Nos escuchamos en el siguiente episodio.